¿Alguna vez te has detenido a reflexionar sobre las cosas que permites aceptar de los demás? Pueden ser acciones, palabras o incluso intenciones disfrazadas que, sin darnos cuenta, les otorgan cierto poder sobre nosotros. A veces, en nuestro deseo de agradar o simplemente de mantener la paz, dejamos que entren en nuestra vida cosas que nunca debieron tener lugar. Cosas que, aunque parezcan inofensivas, pueden causarnos más daño del que imaginamos. La Biblia está llena de sabiduría acerca de cómo vivir con integridad, cómo mantenernos firmes en la fe y cómo cuidar nuestro espíritu. A través de sus enseñanzas, aprendemos a distinguir entre lo bueno y lo malo, a proteger el corazón y la mente, y a reconocer aquello que, aunque venga de alguien querido o cercano, no necesariamente proviene de Dios. Dios nos ha llamado a vivir con discernimiento, a no dejarnos engañar ni manipular. Su palabra nos advierte sobre personas y actitudes que pueden desviarnos del camino correcto. Parte de vivir plenamente en Él es aprender a identificar aquello que debemos rechazar, hacerlo sin temor y con firmeza. En este video vamos a profundizar en 8 cosas que, según las enseñanzas bíblicas, jamás deberíamos recibir de nadie. No se trata de vivir desconfiando o alejándonos de los demás, sino de aprender a establecer límites claros y saludables que nos ayuden a ser fieles a nuestra fe, a protegernos y a mantenernos firmes en el propósito que Dios tiene para nosotros. Cada uno de estos puntos tiene su fundamento en la Escritura, porque el Señor nos ha dado principios para vivir con libertad y dignidad. Primero, las falsas promesas. Las promesas son poderosas, representan un compromiso, una palabra dada. Cuando alguien promete algo, pone en juego su palabra y su reputación. Pero es ahí donde debemos tener cuidado. Las promesas vacías pueden parecer inofensivas, algo común o sin mala intención, pero su efecto puede ser profundo. La Biblia, en Eclesiastés capítulo 5, versículo 5, nos enseña: mejor es no prometer que prometer y no cumplir. Esta enseñanza resalta el valor de ser personas de palabra. Cuando alguien promete algo, nos invita a confiar, pero cuando esa promesa se rompe, se siembra desconfianza, decepción y muchas veces resentimiento. Aceptar falsas promesas es abrir la puerta a la frustración. Cada vez que toleramos que alguien nos prometa y no cumpla, nuestra confianza en esa persona se debilita y el vínculo se deteriora. Si alguien te promete una y otra vez y nunca cumple, ¿qué está demostrando realmente sobre cuánto valora tu tiempo, tus emociones o tus necesidades? Puede decirte que estará allí para ayudarte, pero si sus acciones no respaldan sus palabras, entonces ha llegado el momento de establecer límites. Dios no nos llama a ser ingenuos ni a permitir que otros jueguen con nuestra confianza. No se trata de ser duros o cortar vínculos sin razón, sino de discernir quién realmente honra su palabra y quién solo dice lo que queremos oír. La Biblia también nos recuerda en Proverbios capítulo 20, versículo 6, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero un hombre fiel, ¿quién lo hallará? En otras palabras, las acciones son las que revelan la verdadera intención del corazón. Esto quiere decir que, aunque muchos puedan asegurar que estarán presentes para nosotros o que cumplirán ciertas cosas, la verdadera evidencia está en si sus acciones respaldan sus palabras. Permitir que alguien nos haga falsas promesas es, en cierto modo, dejar que juegue con nuestra fe y nuestra paciencia. Y aunque el perdón es fundamental, también lo es la sabiduría. Dios nos llama a ser prudentes y a establecer límites saludables. Así que, si te encuentras en una situación donde alguien promete constantemente sin cumplir, quizás sea momento de hablar con sinceridad, reconocer su buena intención, pero dejar claro que necesitas hechos, no solo palabras. Segundo, las críticas destructivas. Todos, en algún momento, hemos sido objeto de críticas. Es algo que no podemos evitar. Sin embargo, existe una gran diferencia entre una crítica constructiva, que busca ayudarnos a mejorar, y una crítica destructiva, cuyo único propósito es herir. Lamentablemente, muchas personas, de manera consciente o inconsciente, utilizan sus palabras para menospreciar, señalar fallas o debilidades, sin aportar nada positivo. Es ahí donde debemos aprender a establecer límites claros.
La Biblia nos enseña acerca del poder de las palabras. En Proverbios capítulo 18, versículo 21, se nos recuerda: la muerte y la vida están en poder de la lengua. Esta frase es una poderosa advertencia sobre cómo nuestras palabras, y las que permitimos que otros pronuncien sobre nosotros, pueden edificar o destruir. Las críticas destructivas son como semillas negativas que, si las dejamos entrar en nuestro corazón, pueden crecer y afectar nuestra autoestima, nuestra confianza y, finalmente, nuestra relación con Dios. Si no somos cuidadosos, esas palabras pueden empezar a moldear la manera en que nos percibimos, distorsionando nuestra identidad. Imagina que alguien cercano constantemente te señala tus defectos, no con el deseo de ayudarte a mejorar, sino solo para remarcar lo que consideran errores. Eso puede desgastar tu seguridad, haciéndote sentir insuficiente o incapaz. Aceptar ese tipo de comentarios una y otra vez es permitir que otros influyan en tu autoimagen de una forma dañina. ¿Qué hacer frente a esto? Primero, debemos aprender a discernir. Hay críticas que, aunque resulten difíciles de escuchar, nacen del amor y del deseo de vernos crecer. Esas son valiosas. Pero cuando alguien nos habla con dureza, sin empatía o con palabras que buscan herir, es momento de poner un límite. Dios nos enseña en Efesios capítulo 4, versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Esto nos recuerda que las palabras, las nuestras y las de quienes nos rodean, deben construir, no destruir. Aceptar críticas destructivas y permitir que tengan poder sobre nosotros es, en cierta forma, darle autoridad a una voz que no proviene de Dios. Porque Dios no habla con condena ni con palabras vacías que hieren. Él corrige con amor, con paciencia y con el deseo genuino de que crezcamos. Así que, si alguien constantemente te lanza palabras que te hacen sentir inferior, puede que sea momento de expresar cómo te sientes. Diles que estás dispuesto a escuchar observaciones, pero que necesitas que sean dichas con respeto y con la intención de ayudar, no de lastimar. Tercero, la manipulación emocional. La manipulación emocional es una de las formas más sutiles de control, difícil de reconocer a primera vista. A menudo se disfraza de afecto, de preocupación o de necesidad. Puede manifestarse como un chantaje emocional, donde la persona que manipula te hace sentir culpable o responsable de su bienestar y felicidad. Y aunque todos deseamos apoyar a quienes amamos, hay una gran diferencia entre acompañar a alguien y permitir que esa persona dirija nuestras emociones o decisiones para su propio beneficio. La Biblia nos recuerda una y otra vez la importancia de la honestidad, la claridad y la transparencia en nuestras relaciones. En la primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículos del 4 al 5, al hablar del verdadero amor, se nos dice: el amor es paciente, es bondadoso, no busca lo suyo. Esto significa que el amor genuino jamás debería intentar manipular o forzar a alguien a actuar en contra de su voluntad o de sus valores. Cuando una persona recurre a la manipulación emocional, está utilizando tus sentimientos como herramienta para obtener lo que desea. Eso no nace del amor sincero, sino del egoísmo o la inseguridad. La manipulación emocional puede ser profundamente desgastante, porque en muchos casos terminas sintiéndote responsable por cosas que no te corresponden. Imagina, por ejemplo, a alguien que repite frases como: si realmente me amaras, harías esto por mí, o después de todo lo que he hecho por ti, ¿así me pagas? Estas expresiones están llenas de culpa y buscan hacerte sentir mal para que cedas, aunque tu corazón te diga que no es lo correcto. Aceptar ese tipo de comportamiento puede afectar nuestra relación con Dios, porque cuando dejamos que alguien más controle nuestras emociones o decisiones, estamos silenciando la voz divina en nuestra vida para escuchar la voz equivocada. Dios nos llama a vivir con libertad y en paz, y eso incluye también la libertad emocional. Cuando alguien intenta manipularte, recuerda que tu lealtad principal debe ser hacia Dios y hacia el propósito que Él tiene para ti, no hacia las expectativas o presiones ajenas. ¿Cómo manejar una situación así? Lo primero es reconocer las señales de manipulación emocional. Pregúntate: ¿esta persona realmente se interesa por mi bienestar
o solo quiere que yo haga lo que ella desea. Me hace sentir culpable o responsable de su felicidad constantemente. Cuando empiezas a identificar estos patrones, puedes comenzar a establecer límites saludables. Esto no significa que dejes de ayudar o de estar presente, sino que lo harás con libertad, sin sentirte presionado o condicionado. La manipulación emocional nunca debe tener espacio en nuestras vidas, porque roba la paz interior y nos aleja de la libertad que Dios nos concede. No se trata de ser duros o fríos, sino de aprender a decir no cuando sea necesario. El amor verdadero no impone, no manipula ni juega con las emociones de los demás. Cuarto, la falta de respeto. El respeto es una base esencial en cualquier relación, ya sea con amigos, familiares o pareja. Cuando permitimos que alguien nos falte al respeto, estamos tolerando un trato que no corresponde a la dignidad que tenemos como hijos de Dios. El respeto no es un lujo ni una opción, es una necesidad. Cuando alguien nos respeta, está reconociendo nuestro valor, nuestras ideas y nuestra individualidad. Sin respeto, cualquier vínculo se vuelve frágil, tenso y muchas veces destructivo. La Biblia nos habla del respeto de muchas maneras. En Filipenses capítulo 2, versículo 3, leemos: no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Este pasaje nos invita a tratar a los demás con respeto, de la misma forma que deseamos ser tratados. Pero, ¿qué ocurre cuando ese respeto no es recíproco? ¿Qué pasa cuando alguien nos desvaloriza, nos humilla o nos trata con desprecio? Aceptar la falta de respeto es permitir que otros cuestionen nuestra valía. Y aunque el respeto comienza en nosotros mismos, al reconocer que merecemos ser tratados con dignidad, también implica establecer límites firmes. Si alguien en tu entorno, ya sea en el trabajo, en la familia o en cualquier otro espacio, te trata sin respeto, recuerda que Dios no te llama a soportar ese tipo de actitudes. Él nos invita a ser personas de paz, pero también de carácter firme. El respeto es algo que debemos exigir con humildad y amor. No significa responder a la falta de respeto con ira o venganza, sino con serenidad y determinación, dejando claro que no aceptamos ese trato. Imagina una situación en la que alguien constantemente interrumpe tus palabras, desacredita tus decisiones o se burla de tus opiniones. En ese momento es necesario poner límites y reafirmar tu valor. Si toleramos ese tipo de comportamiento sin decir nada, en realidad estamos enviando el mensaje de que es aceptable que nos traten así, cuando claramente no lo es. Para mantener relaciones sanas, el respeto mutuo es fundamental. Cuando sentimos que alguien no nos valora o no nos trata con dignidad, es importante hablarlo con serenidad y sin rencor, pero dejando claro que merecemos respeto. A veces, una conversación honesta puede bastar para que la otra persona reflexione. Sin embargo, si nada cambia, puede ser necesario distanciarnos o limitar el contacto para proteger nuestra paz y bienestar. Dios desea que estemos rodeados de personas que nos honren y respeten, de la misma manera que nosotros debemos hacerlo con los demás. No aceptar la falta de respeto es una forma de afirmar nuestro valor, de reconocer la obra de Dios en nosotros y de no permitir que nadie la menosprecie. Quinto, las mentiras y los engaños. ¿Quién no ha sido víctima de una mentira o de un engaño en algún momento? Las mentiras, aunque parezcan pequeñas o inofensivas, tienen el poder de destruir la confianza, dañar las relaciones y levantar muros entre las personas. La Biblia es muy clara al hablar sobre la importancia de la verdad. En Proverbios capítulo 12, versículo 22, se nos enseña: los labios mentirosos son abominación para el Señor, pero los que actúan con verdad son su deleite. Esto significa que para Dios, la integridad y la sinceridad son principios esenciales. Él quiere que vivamos rodeados de personas honestas y transparentes. Aceptar mentiras o engaños, incluso de aquellos que amamos, es permitir que la confianza se desgaste poco a poco, y la confianza, una vez quebrada, no se recupera fácilmente. Cuando alguien miente, no solo oculta la verdad, sino que también irrespeta nuestra inteligencia y nuestra capacidad para comprender las cosas tal como son. Las mentiras, grandes o pequeñas,
Crean una barrera invisible que, si no se enfrenta a tiempo, puede crecer hasta destruir cualquier vínculo. El engaño no siempre llega en forma de una mentira directa. A veces se disfraza de medias verdades o de omisiones intencionadas. Aunque parezcan menos graves, el resultado es el mismo, una distorsión de la realidad que afecta nuestra capacidad de confiar y de tomar decisiones con claridad. Imagina que una persona cercana omite detalles importantes o cambia versiones para quedar bien. Tal vez parezca algo insignificante al principio, pero con el tiempo, ese patrón mina la confianza y daña el vínculo. Dios nos llama a vivir en la luz, no en la oscuridad. En Efesios capítulo 4, versículo 25, se nos exhorta: por lo tanto, dejando la mentira, hablen cada uno la verdad con su prójimo, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Aceptar mentiras es permitir que una sombra se instale en nuestra vida. Pero Dios no nos creó para vivir ocultando la verdad, sino para vivir en transparencia, tanto con nosotros mismos como con los demás. ¿Qué hacer cuando descubrimos que alguien cercano nos miente? Lo primero es abordar la situación con calma y sin acusaciones. En ocasiones, las personas no son conscientes del daño que causan o creen que sus mentiras son tan pequeñas que no importan. Pero cuando expresamos cómo nos sentimos, les damos la oportunidad de reflexionar y cambiar. Si después de esa conversación la persona continúa mintiendo, entonces debemos evaluar qué lugar debe ocupar en nuestra vida. Dios no nos pide soportar el engaño indefinidamente, nos llama a vivir libres y rodeados de quienes aman la verdad. Sexto, el desinterés y la falta de empatía. Las relaciones, para que sean verdaderas, deben ser recíprocas. Son como un camino de doble vía, necesitan interés, empatía y cuidado mutuo. Cuando alguien demuestra constantemente indiferencia ante nuestras emociones, nuestras luchas o nuestras alegrías, es una señal de alerta. Aceptar el desinterés o la falta de empatía es permitir que la relación se vuelva desequilibrada, donde una parte da todo y la otra simplemente no corresponde. La empatía es una cualidad invaluable, una virtud que nos permite colocarnos en el lugar de los demás, comprender su dolor, su alegría y acompañarlos en cada etapa de su vida, ya sea en tiempos de gozo o de dificultad. La Biblia nos enseña el valor de la empatía y del cuidado hacia otros. En Romanos capítulo 12, versículo 15, se nos exhorta: alégrense con los que se alegran, lloren con los que lloran. Este pasaje nos muestra que participar en la vida de los demás, compartir sus emociones y demostrar interés genuino es parte esencial de cómo debemos relacionarnos. Pero ¿qué ocurre cuando alguien en nuestra vida carece de ese interés? Tal vez se trata de una persona que nunca pregunta cómo estamos, que siempre desvía la conversación hacia sí misma o que responde con frialdad cuando compartimos algo importante. Ese tipo de actitudes pueden hacernos sentir que nuestras emociones no tienen valor, que lo que vivimos o sentimos no importa. Cuando permitimos que el desinterés se convierta en algo cotidiano, empezamos a dudar de nuestro propio valor, a creer que pedir empatía es exigir demasiado. Es fundamental entender que merecemos estar rodeados de personas que se interesen por nosotros de manera genuina, no solo por educación o costumbre, sino porque valoran nuestra vida y lo que somos. Dios desea que vivamos en relaciones donde el amor, la atención y la empatía sean pilares fundamentales. No estamos llamados a aceptar vínculos fríos o distantes en los que nuestro bienestar emocional sea ignorado. Si notamos que el desinterés se ha vuelto la norma, es importante evaluar si esa relación nos fortalece o si por el contrario, nos está desgastando. A veces, una conversación sincera puede cambiar las cosas, puede abrir los ojos de la otra persona y hacerle entender el efecto de sus actitudes. Pero si, después de intentarlo, la falta de empatía persiste, tal vez sea momento de tomar distancia o de replantear el nivel de cercanía que mantenemos con esa persona. Séptimo, las comparaciones negativas. Las comparaciones pueden parecer inofensivas, pero cuando se utilizan de manera negativa, tienen el poder de dañar profundamente nuestra autoestima y nuestra paz interior. Cuando alguien nos compara constantemente con otros, de forma crítica o despectiva, el mensaje que nos transmite es que no somos suficientes tal y como somos.
nos empuja a sentir que siempre estamos por debajo de una expectativa o modelo ideal que en realidad no existe. La Biblia nos enseña que cada uno de nosotros fue creado de manera única y con un propósito especial. En el Salmo 139, versículo 14, leemos: Te alabo porque soy una creación admirable, tus obras son maravillosas, y esto lo sé muy bien. Dios nos formó con características, talentos y dones propios, y su amor hacia nosotros no depende de comparaciones. Él nos ve tal como somos y nos ama en nuestra individualidad. Aceptar comparaciones negativas es, en cierta manera, permitir que otros cuestionen la obra de Dios en nuestra vida. Imagina que alguien te dice: deberías ser más como tu hermano, o ¿por qué no puedes tener tanto éxito como esa persona? Ese tipo de frases siembran inseguridad y nos llevan a medirnos con estándares ajenos, haciéndonos sentir insuficientes. Con el tiempo, aceptar esas comparaciones puede hacer que nosotros mismos adoptemos ese hábito destructivo, evaluándonos bajo criterios que no reflejan nuestro verdadero valor. ¿Qué hacer cuando alguien recurre a comparaciones negativas? Lo primero es recordar que nuestra identidad no se define por las expectativas de otros, sino por lo que Dios dice sobre nosotros. Si alguien te compara de manera injusta, no te dejes arrastrar por esa inseguridad. Habla con respeto, expresa cómo te hacen sentir esas comparaciones y explica que cada persona tiene su propio proceso y ritmo. Muchas veces, la gente ni siquiera es consciente del daño que causan sus palabras, y una conversación sincera puede traer comprensión y cambio. Sin embargo, permitir comparaciones negativas es algo que nunca deberíamos aceptar, porque nos lleva a olvidar el valor único y especial que Dios nos otorgó. En lugar de permitir que otros definan quiénes somos o qué deberíamos ser, recordemos que Dios ya nos otorgó una identidad y un propósito propios. Él no nos evalúa en comparación con los demás, sino según la misión y los dones únicos que ha depositado en cada uno de nosotros. Octavo, la manipulación a través de la culpa. La culpa es una emoción muy poderosa, y cuando alguien la utiliza como herramienta para manipularnos, es como si tomara control de nuestras decisiones, empujándonos a actuar desde la obligación o el miedo, en lugar de la libertad. Este tipo de manipulación suele presentarse mediante comentarios o actitudes sutiles que nos hacen sentir responsables del bienestar o la felicidad de otra persona, incluso en situaciones que escapan completamente a nuestro control. Sin embargo, la Biblia nos enseña que Dios no quiere que vivamos bajo cargas de culpa injustificadas. En Romanos capítulo 8, versículo 1, se nos recuerda: Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Este pasaje nos muestra que Dios no nos llama a vivir con cadenas de culpa, sino a experimentar libertad y paz en Él. Por el contrario, permitir que alguien nos manipule usando la culpa es darle poder para hacernos sentir condenados o responsables de cosas que no nos corresponden. Un ejemplo muy común de este tipo de manipulación se da en frases como: si de verdad me amaras, harías esto por mí, o después de todo lo que he hecho por ti, así me pagas. Estas expresiones están cargadas de una intención emocional que busca hacernos sentir mal, como si nuestro cariño o compromiso solo se demostraran a través de sacrificios o actos que no siempre son justos ni razonables. Con el tiempo, esta dinámica puede llevarnos a vivir bajo una sensación constante de presión, intentando complacer a esa persona y sintiendo que nunca hacemos lo suficiente. Aceptar este tipo de manipulación es peligroso, porque nos aleja de nuestra libertad interior y de la voz de Dios, que siempre nos guía desde el amor, no desde la culpa. Dios no utiliza la culpa para forzarnos a seguirle. Él nos invita con amor y nos concede libertad para elegir. Así deberían funcionar también las relaciones humanas, con respeto, comprensión y libertad mutua. Cuando alguien intenta controlarte a través de la culpa, recuerda que tu valor y tus decisiones no dependen de la aprobación o las expectativas de nadie, sino de lo que Dios coloca en tu corazón. ¿Qué hacer ante esta situación? Lo primero es reconocer lo que está ocurriendo y comprender que no estás obligado a cargar con esa responsabilidad emocional que te imponen. Si se trata de alguien cercano, una conversación sincera puede marcar la diferencia. Exprésale cómo te hacen sentir esas palabras. A veces,
la otra persona no es consciente del daño que causa, y hablarlo puede generar un cambio. Pero si, después de hablarlo, la manipulación continúa, entonces es momento de establecer límites claros. Proteger tu paz y tu bienestar emocional no es egoísmo, es una forma de honrar la libertad que Dios te ha dado.